La ira es una emoción poderosa que puede nublar nuestro juicio y afectar nuestras relaciones. Es crucial reconocerla y abordarla de manera constructiva. Antes de dejarte llevar por la ira, tómate un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre la situación. Intenta comprender la raíz de tu enojo y busca soluciones pacíficas y constructivas. Recuerda que expresar tu ira de manera impulsiva puede causar daño a ti mismo y a los demás. La ira puede ser una tempestad despiadada que amenaza con hundirnos. Sin embargo, en este vídeo, nos embarcaremos en un viaje de autodescubrimiento y control emocional. Descubriremos juntos estrategias efectivas para navegar estas aguas turbulentas y encontrar la calma en medio de la tormenta. 1. Aprende a esperar el momento correcto. Una habilidad invaluable en la vida. Muchas veces, la impaciencia nos lleva a tomar decisiones apresuradas que podrían tener consecuencias negativas a largo plazo. En lugar de precipitarnos, es crucial cultivar la paciencia y la capacidad de discernir cuándo es el momento adecuado para actuar. Esto implica estar en sintonía con nuestro entorno, evaluando cuidadosamente las circunstancias y comprendiendo que la espera puede conducir a resultados más satisfactorios y duraderos. En lugar de ver la espera como una pérdida de tiempo, deberíamos entenderla como una oportunidad para prepararnos mejor, crecer en sabiduría y estar completamente listos para aprovechar las oportunidades cuando se presenten. Aprender a esperar el momento adecuado nos enseña humildad y paciencia, cualidades fundamentales en el desarrollo personal. Nos ayuda a reconocer que no siempre podemos controlar el ritmo de las cosas y que a veces es necesario confiar en el flujo natural de la vida. La espera nos brinda la oportunidad de reflexionar, de ajustar nuestras estrategias y de fortalecer nuestra resiliencia emocional. Al abrazar la espera con una mentalidad positiva, podemos cultivar una mayor confianza en nosotros mismos y en el proceso, sabiendo que cada espera tiene su propósito y que al final, el momento adecuado siempre llegará si estamos dispuestos a reconocerlo y aprovecharlo. Es reconocer que, aunque nuestros deseos puedan ser urgentes, el tiempo adecuado para su realización puede ser diferente al que esperamos. Esta confianza nos permite soltar el control excesivo y fluir con la corriente de la vida, sabiendo que las cosas se manifestarán en su debido momento. La espera nos brinda la oportunidad de cultivar la paciencia y la gratitud, permitiéndonos apreciar el proceso tanto como el resultado final. Al tomarnos el tiempo para reflexionar y evaluar nuestras opciones, podemos tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros valores y metas más profundas. La espera nos da la oportunidad de prepararnos mental, emocional y físicamente para lo que está por venir, permitiéndonos estar en nuestro mejor estado cuando llegue el momento de actuar. En última instancia, aprender a esperar el momento correcto nos empodera para navegar por la vida con gracia y sabiduría, confiando en que estamos en el camino correcto y que todo se desarrollará según lo previsto en el momento perfecto. Siempre es tentador precipitarse hacia adelante, pero la verdadera maestría reside en encontrar el momento justo para avanzar con determinación y también para detenerse y reflexionar. La espera nos brinda la oportunidad de discernir entre la urgencia impulsiva y la sabiduría reflexiva, permitiéndonos tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestro propósito. En este proceso, desarrollamos una mayor conexión con nuestro instinto y nuestra intuición, aprendiendo a confiar en ellos como guías confiables en nuestro viaje hacia nuestros objetivos. 2. Ponte en el lugar de los demás. Es una habilidad fundamental para construir relaciones sólidas y fomentar la empatía. Al hacerlo, te invito a considerar que cada persona tiene su propia historia, experiencias y emociones que moldean su perspectiva del mundo. Al comprender esto, podrás cultivar una actitud más compasiva y comprensiva hacia los demás, lo que fortalecerá tus vínculos interpersonales y promoverá un ambiente de apoyo y entendimiento mutuo. Al ponerte en el lugar de los demás, no solo expandes tu propia visión del mundo, sino que también te vuelves más consciente de cómo tus acciones y palabras pueden afectar a quienes te rodean. Este ejercicio de empatía te permite tomar decisiones más consideradas y respetuosas,
contribuyendo así a la construcción de una comunidad más inclusiva y solidaria. Recuerda siempre que practicar la empatía es un acto de generosidad y humildad que enriquece tanto a quien lo ofrece como a quien lo recibe. Ponerte en el lugar de los demás te brinda la oportunidad de mejorar tus habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Al comprender las preocupaciones y puntos de vista de los demás, puedes abordar los desacuerdos con mayor empatía y buscar soluciones que satisfagan las necesidades de todas las partes involucradas. Esto promueve un ambiente de colaboración y entendimiento mutuo, donde las diferencias se pueden resolver de manera constructiva, en lugar de generar divisiones o resentimientos. Recuerda que la empatía no solo implica comprender las emociones de los demás, sino también actuar de manera considerada y respetuosa hacia ellos, promoviendo así relaciones más saludables y gratificantes en todos los ámbitos de tu vida. Al ver el mundo a través de los ojos de otras personas, puedes ganar una comprensión más profunda de las diversas realidades y experiencias que existen. Esto te permite ser más tolerante y receptivo a la diversidad de opiniones y formas de vida, lo que a su vez te ayuda a crecer como individuo y a desarrollar una mentalidad más abierta y flexible. Al practicar regularmente la empatía, no solo te beneficias a ti mismo, sino que también contribuyes positivamente a crear un entorno más compasivo y comprensivo para todos. Recuerda que cada interacción es una oportunidad para practicar la empatía y hacer del mundo un lugar más amable y acogedor para todos. Ponerse en el lugar de los demás también puede ser una poderosa herramienta para resolver conflictos y promover la paz. Al comprender las motivaciones, preocupaciones y sentimientos de las personas involucradas en una situación conflictiva, puedes encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de todos los implicados y ayudar a restaurar la armonía. La empatía no solo fomenta la comprensión mutua, sino que también fomenta la aceptación y el perdón, lo que puede allanar el camino para la reconciliación y el fortalecimiento de las relaciones. Al practicar la empatía, no solo estás contribuyendo al bienestar de los demás, sino que también estás construyendo un mundo más pacífico y compasivo para todos nosotros. Recuerda que cada gesto de empatía cuenta y puede marcar una diferencia significativa en la vida de las personas que te rodean. 3. La ira es un veneno destructivo que te corroe por dentro. Alimentar constantemente la ira es como beber veneno esperando que el otro perezca. En última instancia, somos nosotros mismos quienes nos envenenamos. Esta emoción desbordante nubla nuestro juicio, distorsiona nuestra percepción y socava nuestras relaciones interpersonales. Su efecto corrosivo erosiona nuestra paz interior, minando nuestra salud emocional y física. Para contrarrestar este veneno destructivo, es fundamental cultivar la comprensión y la empatía. Practicar la paciencia y aprender a manejar nuestras emociones nos permite abordar los desafíos con serenidad y claridad mental. Reconocer la ira como una señal de advertencia y canalizarla de manera constructiva nos libera del ciclo destructivo, fomentando la armonía interior y promoviendo relaciones saludables. En última instancia, elegir el perdón y el amor sobre la ira nos empodera, liberándonos del veneno que amenaza con corroer nuestro ser. Cuando permitimos que la ira se arraigue en nuestro corazón, nos volvemos prisioneros de su toxicidad, consumidos por un fuego que solo deja cenizas a su paso. Esta emocionalidad tóxica nos impide ver con claridad, distorsiona nuestras decisiones y nos aleja de nuestra verdadera esencia. Aprender a reconocer los desencadenantes de nuestra ira y abordarlos con calma y compasión nos permite liberarnos de su yugo opresivo. Al elegir el perdón sobre la retribución, estamos optando por liberarnos a nosotros mismos del peso de la ira, reconstruyendo nuestras relaciones y restaurando nuestra paz interior. En última instancia, al enfrentar la ira con amor y comprensión, transformamos el veneno destructivo en el elixir curativo de la compasión y la paz interior. Aprender a manejar constructivamente la ira implica reconocer su presencia, pero no permitir que nos domine. Podemos transformarla en una fuerza motivadora para el cambio positivo, canalizando nuestra energía hacia soluciones constructivas en lugar de permitir que nos consuma. Al hacerlo, encontramos la libertad de vivir en paz y armonía,
liberándonos del veneno corrosivo que amenaza con destruirnos desde adentro hacia afuera. 4. No busques las razones para estar siempre enfadado. A menudo, nos encontramos atrapados en la espiral del enojo, buscando justificaciones para mantener viva esa emoción. Sin embargo, este hábito solo alimenta la negatividad en nuestra vida y afecta nuestras relaciones y bienestar emocional. En lugar de enfocarte en encontrar razones para estar siempre enfadado, intenta cultivar la habilidad de dejar ir. Reconoce que el enfado es una emoción natural, pero no debes permitir que controle tu vida. Aprende a identificar qué desencadena tu enojo y trabaja en encontrar maneras saludables de gestionarlo, ya sea a través de la comunicación asertiva, la práctica de la empatía o el cultivo de la gratitud. En lugar de ello, enfócate en encontrar razones para estar agradecido y contento. Cultiva una mentalidad de gratitud y aprende a apreciar las cosas positivas que tienes en tu vida. A medida que practiques el dejar ir el enojo y te enfoques en lo positivo, encontrarás una mayor serenidad y equilibrio emocional. No permitas que el enfado constante te consuma, elige liberarte de esa carga emocional y abre espacio para la alegría y la tranquilidad en tu vida. Buscar constantemente razones para estar enfadado es como alimentar un fuego que consume tu paz interior y tu bienestar emocional. A menudo, nos aferramos a la ira como una forma de protección o control, pero en realidad, solo nos hace prisioneros de nuestras propias emociones negativas. En lugar de buscar motivos para estar enfadado, intenta practicar la aceptación y el perdón. Reconoce que todos cometemos errores y que aferrarse al resentimiento solo prolonga el sufrimiento. Cultiva la comprensión y la empatía hacia los demás, y busca soluciones constructivas en lugar de culpar y enojarte. Aprende a canalizar tu energía hacia acciones positivas y constructivas que te lleven hacia la resolución de conflictos y la paz interior. Al liberarte del ciclo de la ira constante, encontrarás una mayor armonía en tu vida y experimentarás una sensación de libertad emocional que te permitirá crecer y prosperar. Para encontrar la paz interior, es fundamental cultivar la habilidad de soltar el pasado y vivir en el presente. Practica el perdón, tanto para los demás como para ti mismo. Permítete liberar el peso del rencor y abrir espacio para la compasión y la aceptación. A medida que dejas de buscar razones para estar enfadado, te abres a la posibilidad de experimentar una vida más plena y satisfactoria. Recuerda que el verdadero poder reside en tu capacidad para elegir cómo respondes a las situaciones, y optar por la calma y la serenidad te llevará por un camino hacia la felicidad y el bienestar duraderos. 5. Reconoce los desencadenantes de tu ira y aprende a controlarte. Observa tus patrones de pensamiento y las situaciones que te hacen sentir frustrado, irritado o enfadado. ¿Es la crítica de los demás, la falta de control sobre una situación o la sensación de ser injustamente tratado lo que desata tu ira? Identificar estos desencadenantes te proporciona una comprensión más profunda de ti mismo y te capacita para intervenir antes de que la ira se descontrole. Una vez que hayas identificado tus desencadenantes, aprende a controlarte mediante técnicas de gestión emocional. Practica la respiración profunda, la visualización calmante o la distracción consciente cuando sientas que la ira está creciendo. También puedes desarrollar habilidades de comunicación asertiva para expresar tus sentimientos de manera constructiva. Recuerda que el autocontrol no significa reprimir tus emociones, sino gestionarlas de manera saludable para evitar respuestas impulsivas y dañinas. Con paciencia y práctica, puedes aprender a manejar tus emociones y mejorar tus relaciones interpersonales. Es fundamental estar atento a las señales internas y externas que preceden a tus episodios de ira. Pregúntate a ti mismo, ¿qué pensamientos, situaciones o interacciones suelen provocar una respuesta emocional intensa en mí? Al reconocer estos desencadenantes, puedes anticipar mejor tu reacción y estar más preparado para manejarla de manera efectiva. Aprende a desconectar temporalmente en momentos de tensión, dándote un espacio para reflexionar y calmar tu mente. Practica técnicas de relajación como la meditación o el yoga para fortalecer tu capacidad de autorregulación emocional.
Recuerda que el control de la ira no se trata de negar tus sentimientos, sino de gestionarlos de manera constructiva para evitar conflictos y promover relaciones saludables contigo mismo y con los demás. Con dedicación y compromiso, puedes transformar tu respuesta emocional y mejorar tu calidad de vida en general. Prioriza el sueño adecuado, la alimentación balanceada, la actividad física regular y el tiempo dedicado a actividades que te traigan alegría y calma. Cuanto más equilibrado esté tu cuerpo y tu mente, más fácil será manejar tus emociones de manera constructiva. Recuerda que el autocontrol emocional es un proceso continuo que requiere paciencia, autocompasión y persistencia. Con cada paso que deshacia el autoconocimiento y el autocuidado, estarás fortaleciendo tu capacidad para manejar la ira de manera positiva y constructiva. 6. Practica la autorreflexión. Al dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras experiencias, pensamientos y acciones, podemos obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro entorno. Es importante practicar la autorreflexión de manera regular, ya que nos permite identificar nuestras fortalezas y áreas de mejora, así como reconocer patrones de comportamiento que pueden estar limitando nuestro progreso. Al hacerlo, podemos tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros valores y metas. La autorreflexión nos brinda la oportunidad de aprender de nuestras experiencias pasadas. Al examinar nuestros éxitos y fracasos, podemos extraer lecciones valiosas que nos ayudarán a crecer y evolucionar. Esta práctica nos permite ajustar nuestra forma de pensar y actuar, lo que nos capacita para enfrentar desafíos futuros con mayor confianza y sabiduría. En resumen, la autorreflexión es un acto de autoempoderamiento que nos permite cultivar una mayor conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestras elecciones pasadas y evaluar sus resultados, podemos desarrollar una mayor claridad mental y perspectiva sobre las opciones disponibles en el presente. Esta práctica nos permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros objetivos a largo plazo, en lugar de actuar impulsivamente o basándonos únicamente en emociones momentáneas. Otro beneficio clave de la autorreflexión es su capacidad para fomentar el crecimiento emocional y el bienestar mental. Al enfrentarnos a nuestros pensamientos y sentimientos de manera honesta y sin juicios, podemos cultivar la autoaceptación y la resiliencia emocional. Esto nos ayuda a desarrollar una mentalidad más positiva y constructiva, incluso en tiempos de adversidad. En última instancia, la autorreflexión nos permite vivir de manera más auténtica y satisfactoria, construyendo una relación más armoniosa con nosotros mismos y con los demás. Entender mejor quiénes somos y qué valoramos, podemos comunicarnos de manera más efectiva y empática con aquellos que nos rodean. Esto nos ayuda a construir conexiones más auténticas y genuinas, basadas en la comprensión mutua y el respeto. En última instancia, la autorreflexión no solo enriquece nuestra propia vida, sino que también contribuye positivamente al bienestar de quienes nos rodean, creando un efecto cascado de crecimiento y satisfacción en nuestras interacciones sociales y profesionales. 7. Aprende a sanar en lugar de castigar. Un ejercicio de compasión y sabiduría que transforma tanto al individuo como a la sociedad en su conjunto. En lugar de reaccionar impulsivamente ante los errores o las faltas, elegir el camino de la sanación implica reconocer la humanidad compartida y buscar soluciones que reparen y fortalezcan en lugar de infligir más daño. Este enfoque no solo fomenta una cultura de perdón y reconciliación, sino que también promueve un ambiente de crecimiento personal y colectivo, donde se valora el aprendizaje y la mejora continua sobre la venganza o la retribución. Cuando optamos por sanar en lugar de castigar, abrimos la puerta a la empatía y la comprensión mutua. Reconocemos que todos somos susceptibles a cometer errores y que la verdadera justicia reside en la restauración del equilibrio y la armonía. Al cultivar esta actitud de benevolencia y apoyo, construimos comunidades más resilientes y cohesionadas, donde cada individuo se siente valorado y tiene la oportunidad de redimirse y crecer. En última instancia, aprender a sanar en lugar de castigar nos permite trascender las limitaciones de la ira y el resentimiento, y nos guía hacia un camino de paz,
reconciliación y verdadero progreso humano. Un cambio profundo en la forma en que percibimos y abordamos los conflictos y las transgresiones. En lugar de enfocarnos en la culpa y la retribución, nos centramos en la curación de las heridas emocionales y la restauración de la integridad personal y comunitaria. Este enfoque requiere valentía y compasión, ya que a menudo implica enfrentar el dolor y la incomodidad para alcanzar una resolución genuina y duradera. Al optar por la sanación sobre el castigo, reconocemos la humanidad en el otro y nos comprometemos a trabajar juntos para superar los desafíos. Este proceso nos permite cultivar relaciones más profundas y significativas, basadas en la confianza y el entendimiento mutuo. Además, al liberarnos del ciclo de la retaliación y la violencia, abrimos espacio para la innovación y el crecimiento, tanto a nivel individual como colectivo. En última instancia, aprender a sanar en lugar de castigar nos invita a buscar la justicia restaurativa, donde el perdón y la compasión son las piedras angulares de un mundo más justo y compasivo. Nos permitimos ser vulnerables y aprender de nuestros propios errores, lo que nos lleva a una mayor autocompasión y comprensión hacia los demás. Este proceso nos empodera para construir relaciones más saludables y empáticas, donde el perdón y la aceptación son pilares fundamentales. En última instancia, al optar por la sanación sobre el castigo, no solo transformamos nuestras interacciones individuales, sino que también contribuimos a la construcción de una sociedad más compasiva y equitativa para todos. 8. Utiliza el arte y la música para calmar tu mente. Cuando la mente se encuentra agitada y el estrés parece abrumador, recurrir al arte y la música puede ser un bálsamo reconfortante. Sumergirse en la creación artística o dejarse llevar por los acordes de una melodía puede ser una forma poderosa de conectar con nuestras emociones más profundas y encontrar paz interior. Ya sea a través de la pintura, la escultura, la música o cualquier otra forma de expresión artística, permitirnos explorar libremente nuestra creatividad nos ayuda a despejar la mente de preocupaciones y nos brinda un espacio seguro para procesar nuestros sentimientos. La belleza del arte y la música radica en su capacidad para transportarnos a un estado de tranquilidad y serenidad. Al perderse en una obra de arte o dejarse llevar por una melodía, nuestra atención se desvía de las tensiones cotidianas y nos sumergimos en un mundo donde el tiempo se diluye y las preocupaciones se desvanecen. Además, estas formas de expresión no solo nos ofrecen un escape temporal, sino que también nos invitan a contemplar la belleza que nos rodea y a conectarnos con nuestra esencia más profunda. Integrar el arte y la música en nuestra vida diaria no solo es una forma efectiva de calmar la mente, sino también de nutrir nuestra alma y encontrar inspiración en los momentos más simples. Además de proporcionar un alivio inmediato al estrés, el arte y la música también pueden servir como herramientas poderosas para cultivar la atención plena y la introspección. Al dedicar tiempo a apreciar una obra de arte o a sumergirse en una composición musical, nos entrenamos para estar presentes en el momento y enfocar nuestra atención en los detalles más sutiles. Esta práctica de atención plena nos ayuda a desconectar de los pensamientos negativos y a cultivar una sensación de calma y claridad mental. El arte y la música ofrecen un medio único para expresar nuestras emociones y procesar experiencias difíciles. A menudo, encontramos en estas formas de expresión un canal para liberar tensiones emocionales y dar voz a nuestras inquietudes más profundas. Ya sea a través de la creación propia o simplemente disfrutando del trabajo de otros artistas, el arte y la música nos invitan a explorar nuestras emociones de manera creativa y a encontrar consuelo en la belleza que reside en nuestro interior y en el mundo que nos rodea. Compartir experiencias artísticas o musicales con otros no solo fortalece los lazos sociales, sino que también nos brinda un sentido de pertenencia y apoyo mutuo. En tiempos de soledad o aislamiento, la comunión con obras de arte o la participación en actividades musicales pueden ser especialmente reconfortantes, recordándonos que nunca estamos solos en nuestro viaje hacia la sanación y el crecimiento personal. En resumen, integrar el arte y la música en nuestra vida cotidiana no solo promueve la calma mental,
sino que también nutre nuestro espíritu y fortalece nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con gracia y resiliencia. 9. Escoge a tus amigos sabiamente. Tus amigos no solo influyen en tu estado de ánimo y comportamiento, sino que también moldean tus valores y aspiraciones. Es importante buscar amigos que compartan tus intereses, valores y metas, ya que estos son los compañeros que te motivarán a alcanzar tu mejor versión. Prioriza la calidad sobre la cantidad, buscando amistades genuinas y saludables que te apoyen en los momentos difíciles y celebren tus éxitos. Recuerda que tus amigos son un reflejo de quién eres, por lo que escoger a personas con integridad y respeto mutuo te ayudará a construir relaciones duraderas y enriquecedoras. Asimismo, es esencial tener en cuenta que la influencia de tus amigos puede ser tanto positiva como negativa. Evita relacionarte con personas que te arrastren hacia comportamientos perjudiciales o entornos tóxicos. Busca amigos que te desafíen a crecer y mejorar, y que te brinden un ambiente de apoyo y confianza. No temas alejarte de relaciones que no te aporten felicidad o bienestar, ya que rodearte de personas que te inspiren y te impulsen hacia tus objetivos te llevará por el camino hacia el éxito y la realización personal. En resumen, escoge a tus amigos con sabiduría, pues son parte fundamental de tu viaje por la vida. Seleccionar cuidadosamente a tus amigos es como plantar las semillas de un jardín, requiere atención y discernimiento. Tus amigos no solo serán testigos de tus triunfos y fracasos, sino que también influirán en tu desarrollo personal y emocional. Busca amistades que te inspiren a ser la mejor versión de ti mismo, que te desafíen a alcanzar tus metas y te brinden un entorno de apoyo incondicional. Recuerda que la calidad de tus amistades es más importante que la cantidad. Es preferible tener unos pocos amigos verdaderos que te acompañen en cada paso del camino, que rodearte de multitudes superficiales que no contribuyan a tu crecimiento. Al elegir a tus amigos sabiamente, estás dando forma no solo a tu presente, sino también a tu futuro, pues estas relaciones te acompañarán en tus experiencias y te ayudarán a enfrentar los desafíos que la vida te presente. Cada amigo que elijas añade un tramo a ese puente, conectando quién eres con quién quieres ser. Es esencial buscar amigos que compartan tus valores y te desafíen a crecer, ya que estos son los pilares que sostendrán tu camino hacia el éxito y la felicidad. Al mismo tiempo, mantén en mente que tus amigos también necesitan ser nutridos y valorados. La reciprocidad en la amistad es fundamental para su fortaleza y longevidad. No tengas miedo de dejar atrás relaciones tóxicas o negativas. Al hacerlo, estás allanando el camino para nuevas conexiones que te elevarán y enriquecerán tu vida. En resumen, cada amigo que elijas es una inversión en tu bienestar emocional y tu crecimiento personal, así que elige con sabiduría y nutre esas amistades con amor y gratitud. 10. Aprende a reírte de ti mismo. Un acto de liberación y humildad que fortalece tanto tu autoestima como tus relaciones interpersonales. Al aceptar y abrazar tus imperfecciones, demuestras una confianza genuina en ti mismo, lo cual es atractivo y reconfortante para los demás. La risa propia te permite cultivar una actitud más positiva ante los desafíos y errores, convirtiéndolos en oportunidades de aprendizaje en lugar de fuentes de vergüenza o frustración. Además, al reírte de tus propias desventuras, fomentas un ambiente de camaradería y empatía con quienes te rodean, alentándoles a aceptar también sus fallos y a no tomarse demasiado en serio. Sin embargo, aprender a reírte de ti mismo no significa menospreciarte o ignorar tus logros. Es más bien una manera de mantener la perspectiva y recordarte que eres humano, con limitaciones y peculiaridades como cualquier otra persona. Al reírte de tus momentos torpes o malentendidos, transformas la vergüenza en una anécdota divertida, construyendo así una narrativa propia más amable y comprensiva. Esta habilidad te hace más adaptable y resiliente frente a las dificultades, pues te permite encontrar el lado humorístico incluso en las situaciones más adversas, proporcionándote una valiosa herramienta para sobrellevar el estrés y encontrar la alegría en el día a día. Al no tomarte tan en serio, estás más dispuesto a experimentar, explorar y arriesgarte, sin temor al fracaso o al juicio ajeno.
Esta actitud te permite crecer y evolucionar constantemente, ya que estás dispuesto a probar cosas nuevas y a aprender de tus errores sin dejar que te detengan. La risa propia también te proporciona una sensación de libertad emocional, liberándote de la carga de la perfección y permitiéndote disfrutar plenamente del momento presente. En última instancia, aprender a reírte de ti mismo te ayuda a cultivar una conexión más auténtica contigo mismo y con los demás, creando un ambiente de aceptación, diversión y sinceridad que enriquece tu vida en todos los aspectos. En lugar de dejar que los errores o las situaciones embarazosas te consuman con negatividad, la capacidad de encontrar humor en ellos te permite relativizar y poner en perspectiva las adversidades. Esto te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo un bienestar emocional y mental más sólido. Además, la risa propia te hace más accesible y cercano a los demás, ya que muestra tu lado humano y vulnerable, lo que fortalece las relaciones y fomenta un sentido de comunidad y apoyo mutuo. En resumen, aprender a reírte de ti mismo es una habilidad invaluable que te permite vivir con mayor alegría, aceptación y resiliencia en un mundo que a menudo puede ser impredecible y desafiante. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.